Leo la Sagrada Escritura para todos ustedes, en el nombre de nuestro Padre eterno, Jesús y el Espíritu Santo, y para mi propia vida también. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde le pusieron. Pero ahí decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Tema hermoso de la resurrección de Jesucristo. Se habla mucho, y más en este ayuno de ministros de Cristo, porque estamos en un ayuno de ministros de Cristo, donde nos congregamos y los que nos están viendo y escuchando a estos medios para fortalecernos en lo espiritual, en lo doctrinal, conforme a la prueba, tribulación que cada uno estemos nosotros. Pues es un ayuno que Dios conoce en nuestro corazón y sabe qué es lo que necesitamos. Y en esta mañana pues nos está teniendo una palabra muy hermosa, que como ministros de Cristo, sí, pues todos decimos, sí, tenemos claro lo de la resurrección. Claro, Jesucristo fue crucificado, bueno, su cuerpo lo colocaron en una tumba, resucitó al tercer día, y después estuvo 40 días con los discípulos, después subió para estar sentado a la derecha del Padre. Algunos pueden, desde ese punto de vista, mirar la resurrección de Jesús, y está bien, qué gozo, qué alegría, porque lo importante es que sabemos que tenemos un Dios vivo, Jesucristo. Pero podemos mirar este desglose que se hizo ahorita, este resumen, que algunos lo tienen en un nivel de inteligencia, ¿sí? Y de pronto no podemos decir nosotros que espiritual, de pronto a nivel de sabiduría humana, ¿sí? Pero cuando nosotros, como ministros de Cristo, como me aconteció a mí, porque todos tenemos un proceso, mis hermanos, yo, como cuando uno empieza, pronto queriendo entender la Sagrada Escritura con inteligencia, con sabiduría humana, ¿sí? Y pues buscando memorizar algunos versículos o entender algunos versículos, porque pronto no los entendía o no los comprendía, y mucho menos cuando uno iba al libro de Apocalipsis o libro de Daniel, como que pronto uno, como que pareciera, como que no fuera, como que pronto uno lo pasara más rápido. Entonces, uno se movía en ese medio de las inteligencias y sabiduría humana, pero cuando uno va a pasar a otro nivel, Dios es bueno, Dios nos apercibe. A mí hace muchísimos años, una varona de una iglesia me dio estas palabras, ni siquiera en una iglesia afuera, me dijo, pídele al Señor, pídele que te dé inteligencia, sabiduría, ciencia espiritual, discernimiento, entendimiento, comprensión de la palabra, en relación a todo lo que acontece en este mundo, en el universo, ¿sí? Creo que no literalmente, algunas palabras parecidas, pero por lo menos sí me acuerdo de inteligencia y ciencia. Las demás, pues yo he ido complementando en el anhelo y deseo que clamaba al Señor. Bueno, las palabras me las digo, para mí fueron de Dios,
pero no las coloqué en práctica de inmediato, sino que quedaron, fue grabadas en mi mente, en mi corazón. Posterior, pues, el proceso que tenemos los ministros de Cristo, ¿no? De que primero éramos naturales, estábamos esclavos del pecado, después recibimos a Jesucristo como el Salvador, Jesús le pedimos perdón, borró los pecados con su sangre roja carmesí, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida eterna, damos el paso óptimo de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante nuestro Padre, en nombre de Jesús, esa nueva vida, como dice el libro de Romanos, capítulo 6. Después, pues seguimos ahí, unos antes o en el mismo momento del agua de arrepentimiento, u otros posterior, que creo que fue mi caso, posterior, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y comenzamos en ese proceso de congregarnos, de buscar a Dios. Uno llega con lazos de amor, como en mi caso, yo llegué con lazos de amor, otros por situaciones duras de su vida, sí, son diferentes formas. Pero cuando se llega al Señor, pues bueno, nos comenzamos a congregar, vemos milagros, las señales, nos sentimos algo increíble, sentimos la presencia, cuando son iglesias de sana doctrina, claro está, porque en mi caso personal, caminé por muchas iglesias. En el viejo hombre, en el natural, pues era católico, idólatra, estudié en un colegio salesiano, iba a misa casi todos los días, ¿sí? Pero era porque en mi fondo tenía un hambre y sed de Dios y amaba a Dios y sabía que estaba arriba, pero en la ciudad donde me crié, pues una ciudad de mucho catolicismo, mucha idolatría, mucho paganismo y ocultismo, pues muy poco o casi nada se veían las iglesias sanas de sana, la iglesia cristiana evangélica sana doctrina. Pero Dios en su perfecto amor me sacó de esa ciudad donde me crié y me llevó a otros lugares de mi nación, de la nación donde me encuentro. Entonces, en ese trayecto, pues yo entraba a una denominación, a otra denominación, a una religión, a otra religión. No me sentía a gusto, veía cosas que no me agradaban por aquí y por allá, pero creo que Dios le da ese discernimiento, ¿no? Yo decía, bueno, Dios mío, aquí no me gusta. Y en ese caminar, me acuerdo que entre ese caminar estuve en unas iglesias donde una vez llegué, echaban fuera demonios, hablaban lenguas, veía los milagros, veía a la gente gritando porque está libertad de los demonios. Y como yo estaba en otras iglesias anteriores, donde estaban más enfocados a estudios bíblicos, a doctrina, otros a muchos cánticos, pero no se veía eso que yo había visto en esta iglesia. Yo pues como, Señor, ¿dónde me congrego? Tal iglesia estoy caminando. El Señor me iba a entender allá donde tú dices que son como locos. De gloria a Dios, me congregué en una iglesia donde había un mover fluir del Espíritu Santo, un pastor varón de Dios que se veía que estaba en una iglesia integral, porque no solamente había liberación, se había mirado el prodigio, fuerte del Espíritu Santo, sino que también era cántico de alabanza, oración, cántico que duraban hasta 1 hora y media, 2 horas. El culto era largo, los domingos, era un culto donde uno sabía a qué hora llegaba, que era a las 10 o dependiendo de los servicios de culto que la iglesia atrasaba a 6 de la mañana, pero no sabía a qué horas iba a salir, porque se daba libertad al espíritu. De qué gozo, qué alegría. Y bueno, después en este mismo proceso, el pastor me decía, ¿cuánto es el instituto bíblico? Bueno, ya hice el instituto bíblico, duré 3 años. También hago claridad, doy gracias al Señor por ese privilegio, también dado no solamente el pastor, sino el maestro, un ministerio hermoso, ¿sí? Pero yo hice el instituto bíblico y grandes maestros, porque creo que la iglesia donde yo me congregaba tenía un reconocimiento de ser uno de los mejores, ¿sí? Aquí en Costa Caribe. Y bueno, la verdad que usted me preguntaría, ¿aprendiste bastante? Diría, pues, escuché, presté atención, fui juicioso, estudié para los exámenes, sí, me fue bien en notas, pero que aprendiese, pues, muy poco con relación a lo que hoy sé. Pero lo que hoy sé es gracias a quién? Al Espíritu Santo, porque posterior, en un retiro, llamémoslo así, que obligado de casi un año, Dios permitió ese bautismo, Señor Espíritu Santo, esa hambre, esa sed de la palabra, donde solamente con un lápiz, unas hojas o un cuaderno y la Sagrada Escritura que también me acompaña, esta bella Biblia, ¿sí? El Espíritu Santo direccionándome temas específicos que las mujeres no se llama al pastorado, por decir, ¿sí? Pero no es hablar por hablar, sino que el Señor desde Génesis, Apocalipsis me iba iluminando los versículos, diciéndome los versículos, ¿sí? Porque no es hablar por hablar, porque hablando este ejemplo, algunos dicen, no, que Rebeca fue pastora, que porque ella pastoreó ovejitas, sí, pero animalitos, no seres humanos, ¿sí? No, que Débora
gobernó y ella era pastora. Sí, no, ella era gobernante de una nación, es claro, pero era profeta de ministerio, no era sumo sacerdote, porque sabemos que lo que presentan la palabra de los que están ahí dirigiendo en ese tiempo el antiguo pacto, la sumo sacerdote y los principales sacerdotes y la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces, cuando uno comienza a desglosar y Dios le comienza a mostrar, requisitos, primera de Timoteo capítulo 3, Tito 1 al 5, te dice, esposo de una sola mujer, y otro versículo como el primera Corintios capítulo 7 te dice de los problemas del matrimonio, y te dice otros versículos de que la mujer esté sujeta al varón, y el varón, en Pedro primera de 3 te dice que el varón debe tratar como vaso frágil. Pero entonces, en la sujeción, ¿cómo va a estar uno pastoreando si tendría que estar sujeto al esposo? Entonces, yo no quiebra ese orden, porque cabeza de Cristo es el Padre, cabeza del varón es Cristo, y cabeza de la mujer somos nosotros los varones, dice la palabra claramente. No, la mujer es cabeza del hombre. Entonces, dando ese resumen, y el Espíritu Santo comienza a enseñarme temas, muchos temas sobre el diezmo, porque de igual forma encuentra uno que el diezmo le enseñaban a una iglesia sana doctrina, de pronto lo hacían de buena fe, pero no profundizaban porque tienen solamente inteligencia o sabiduría humana. ¿Sí? De pronto unos sí hayan obtenido la inteligencia y sabiduría espiritual de la que vamos a hablar. Entonces le enseñaban a uno a diezmar, y Malaquías para asustarlo, que no diezma le está robando al Señor. Que cuando el Espíritu Santo te va enseñando, uno va entendiendo, no, esto era para el pueblo de Israel, porque uno va encontrando, hay tres tipos de diezmo. El diezmo de Abraham, cuando Abraham, ¿sí?, ganó la batalla que fue a libertar a Lot y le dio a Melquisedec, el sumo sacerdote que no tiene genealogía, ¿sí?, y le dio el diezmo. La ley no estaba, la ley fue posterior, 450 años. Eso fue un diezmo voluntario. Nadie le dijo a Abraham, tienes que diezmar. No, dio el diezmo voluntario. Después Jacob, cuando en la ciudad de Luz, le digo, Señor, si me das comida, si me das vestido, tú serás mi Dios, y todo lo que tú me dieres, yo daré diezmo. Se llama diezmo del voto, es una promesa. Pero después encontramos Deuteronomio, cuando nos habla, creo que el capítulo 15, que nos habla de el diezmo de la ley. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Y cuando Dios envía a sus profetas como Malaquías, es porque el pueblo de Israel había dejado de diezmar. Y si nos vamos más allá, encontramos que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Jesús, Mateo 23, hace una crítica. Y es más, se lee en él, bueno, vamos a leerlo, pero dejarlo mejor. Sí, la justicia, el amor. Dice aquí, Jesús hace una crítica. Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, para los hipócritas, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dijo Jesús. Pero encontramos nosotros, 1 Corintios capítulo 16, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, habla de la ofrenda voluntaria. Pablo, las relaciones que Jesucristo le dio. Entonces, tú vas a diezmar, vas a ofrendar, es voluntario, no es por una imposición. Entonces, por hablar, porque estos temas son bastante amplios. Para llegar aquí al tema de la resurrección, entonces, muchos siervos y consiervos y hermanos en Cristo sobre la resurrección, sí, Jesucristo resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. No sé si por pereza, por flojera o porque no le han pedido a Dios más. Pero en esta mañana, hermano ministro de Cristo, yo te invito, allá donde tú estás, o el que me escuche posterior, que vea este video, ¿sí?, pídele a Dios. Y en estos tiempos que hay tantas falsas doctrinas de demonios, doctrinas de hombre, interpretaciones humanas, es importante pedirle a Dios. Lo que un día yo le hice, dice Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que el Espíritu que mora en mi corazón me des inteligencia, me des sabiduría, me des ciencia espiritual de la que viene del tercer cielo, como está escrito en 1 Corintios 2:6. 2:6 al 14 te habla de esa sabiduría que la da solamente Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, a nuestro espíritu interior. Dame entendimiento y comprensión, revelación de tu palabra, la Sagrada Escritura, con relación a todo lo que acontece en este mundo y universo, tanto en lo espiritual, en lo material. Señor, y que tu palabra quede escrita en nuestra mente y corazón, porque no solamente tener un conocimiento, sino para ponerla por obra en todo lo que es santo, predicar, evangelizar y enseñarla con tu Santo Espíritu, que es mi gran maestro, que me lleva a toda verdad.
porque es el Espíritu Santo. Claro, vamos a mirar lo que habíamos dicho al inicio, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Sí? Te dice, capítulo 16, versículo 12 al 14, 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las puedo sobrellevar, le dijo Jesús a los apóstoles. Cuando Jesús estaba despidiendo, que muy pronto iban a crucificar, me imagino que los apóstoles acá, ay Señor, nos vas a dejar solo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso que le dijo 14:26, Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, Dios recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, que no se preocupen, que no van a estar solos, es el Espíritu Santo que tenemos hoy en día, ¿sí? Aquí, nuestro pastor y gran maestro que nos lleva a toda verdad, porque en el tercer cielo está el Padre eterno, nuestro Creador, y a la diestra nuestro Salvador Jesucristo, que intercede por nosotros los pecadores. Pero aquí en la tierra, que intercede por nosotros los santos, es el Espíritu Santo, cogido indecible, por voluntad del Padre, dice la Sagrada Escritura. Entonces, San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirlo, le dice Jesús a los apóstoles, a los discípulos, pero no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las pueden sobrellevar? Porque los apóstoles y discípulos no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo, posterior a cuando Jesucristo estuvo 40 días con ellos, compartiéndoles el Evangelio y comiendo con ellos. Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de fuego de lenguas, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿sí? Llegaron a admirar los que los escuchaban, porque eran más de 120. La primera, Hechos capítulo 1, 17, te habla, están reunidos Pedro, los apóstoles, María, sus hijos, y más de 120 que nombraron al sucesor de Judas, a Matías. Entonces, Hechos 2 te hablan. Ahí, entonces por eso que Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No están bautizados. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, por eso hablamos del Espíritu Santo de la verdad no la tenemos ningún pastor, la verdad la tiene el Espíritu Santo, otra cosa que nos enseña y es el que habla para predicar la felicidad, la verdad absoluta la tiene Dios. ¿Sí? Religión, ninguna denominación tiene la verdad la tiene Cristo y es a través de su Santo Espíritu, esa es la verdad absoluta que Dios nos da. ¿Amén? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy en día sabemos que está cerca el arrebatamiento de la iglesia, y los juicios que va a hablar a través del libro de Daniel, de Apocalipsis, el libro de Ezequiel, y demás libros que hablan sobre lo que viene, el fin del mundo, y juicio final ante Dios, y lo que vamos a estar por la eternidad con Dios, y lo que van a estar por la eternidad después del infierno, el lago de fuego. ¿Sí? Pero entonces, hoy en día, cuando hay estos acontecimientos de guerra, rumores de guerra, esto ya algunos comienzan a publicar, a decir, ya Jesús viene mañana, viene pasado mañana, y comienzan puras doctrinas de hombres, puras cosas. Jesús es así. Dios es perfecto en lo que dejó, da señales, pero también a través de su Santo Espíritu nos ayuda a entender y comprender. Entonces, volviendo aquí a este tema maravilloso de la resurrección, hermanos, cuando tú le clamas a Dios, esa inteligencia y ciencia espiritual, que nos dice 1 Corintios capítulo, vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 6, ¿sí? 1 Corintios, que dice el Señor, la revelación por el Espíritu de Dios, cuando está con el mayúsculo el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado a ver, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, estamos hablando. Una cosa es la sabiduría humana, ¿sí? Dice el versículo 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice 1 Corintios 2:13, sino las enseñadas por sabiduría, sino las que nos enseña el Espíritu Santo, tomando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso que dice el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y por eso en la iglesia encontramos algunos cristianos, algunos que ya dicen ser ministros, que no van a entender cuando se hablan los misterios, las revelaciones, porque para ellos son locura, dice aquí literalmente, y no las pueden entender porque están discernidos espiritualmente. Pues la resurrección de Jesús, yo les invito,
Hermanos, pues puede que usted le haya pedido inteligencia y ciencia espiritual, discernimiento, entendimiento y comprensión de la que viene del tercer cielo del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Sí, yo les invito a que ustedes allá en sus momentos, en sus horas que tienen libres, comiencen a escudriñar sobre el tema de la resurrección. Sí, comiencen el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el tema específico de la resurrección de Jesús. Créanme que va a ser algo maravilloso, como Dios en su momento me lo ha enseñado. Comienzan ustedes, el Señor, a encadenar los versículos. Un ejemplo. Aquí muchos piensan que María, la madre de Jesús, con María y otras mujeres, fueron las primeras que fueron y estuvieron en la tumba. Y no es así. Porque tú vas al Evangelio según San Juan, ¿sí? Y capítulo 20 te va a desglosar y te va a hacer entender que la primera mujer que fue a la tumba es María Magdalena, no fue ni siquiera María la madre de Jesús, ni ninguno de los apóstoles. Y aquí lo dice, 16:9 Marcos, ahí lo puedes registrado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de que han echado 7 demonios. Y entonces cuando tú comienzas a reunir el Espíritu Santo, a encadenar los versículos, te vas dando cuenta esa secuencia maravillosa de la resurrección. ¿Sí? Que la primera mujer fue María Magdalena, que fue y le dijo a Pedro. Aquí le estoy diciendo los versículos de los 4 evangelios, ya en un resumen, porque esa es tarea que ustedes tienen que hacer allá, si están interesados, y si quieren tener inteligencia y sabiduría y ciencia espiritual de Dios, y interesarse. Entonces ustedes van encadenando esos versículos, se van dando cuenta que, wow, como pasa en la Santa Cena, con todos los versículos de la Santa Cena, ¿sí? De los 4 evangelios, y hay uno que el Señor le dice, y envió a 2 de sus discípulos para que preparasen la Santa Cena, la Pascua y la Santa Cena. Pero usted otro evangelio, y usted dirá, usted predica, así 2 discípulos, pero si usted comienza a mirar los otros evangelios, se va a dar cuenta que le dice, y envió a Pedro y a Juan. Sí, entonces, qué hermoso, cuando nosotros tenemos un complemento más amplio sobre lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere mostrar, sobre lo que nosotros tenemos que conocer para poder predicar y enseñar mejor, para que se conozca más de la resurrección y así de muchos de los temas de la Sagrada Escritura, para que sea la voluntad de Dios. Cuando Dios te esa revelación en cuanto al libro de Apocalipsis, libro de Daniel, Ezequiel y demás libros, el mismo Espíritu Santo te lo va a ayudar a encadenar para que lo que dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 señala antes del fin, con todo este libro, te vas a dar cuenta de lo maravilloso, hermano ministro de Cristo. Hoy la palabra que nos ha dado es una perla preciosa. Ya está en ti si la quieres tomar, ya está en ti si la quieres desarrollar, pero aquí Dios nos enseña es a que predicar, evangelizar, enseñar y orientar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dependamos de Dios. No dependamos de los grandes ministros de Cristo aquí en la tierra, dependamos de Dios. Y de igual forma le enseñamos a la iglesia que ellos dependan de Dios, no dependan de nosotros. Nosotros solamente somos vasos cuando Dios nos quiere usar para predicar, evangelizar, enseñar, para administrar liberación, sanar y prodigio, pero de igual, como dijo aquí en San Marcos 16, 15, 17, todo aquel que cree en Jesucristo echará fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, no tiene siempre que ir donde el pastor y tiene que ser ministro. Hay que enseñarle a la iglesia doctrina, hay que enseñarles que dependan de Dios, que buscan de Dios, porque un hermanito de una iglesia está por allá lejos, le pasa un accidente o un ataque demoníaco o algo así, pues tiene que estar siempre llamando al pastor y el pastor ocupado se gasta a morir de pronto. Tiene que enseñarle a la iglesia que dependamos de Cristo. Ahí es que enseñarle doctrina. Por eso que la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, como ministros de Cristo en este ayuno, preparémonos, formémonos, no perdemos más el tiempo, coseritas que no conviene que no edifican, que son vagancia y la vagancia es pecado. ¿Sí? Que eso no domine, porque muchos ministros de Cristo, por estar tanto en coseritas que no conviene que no edifican, dice 1 Corintios 6, 10 y 10, 23, ¿sí? Muchos se han debilitado espiritualmente, ha llegado el diablo y los ha toqueado. Entonces, estamos en tiempos peligrosos, tiempos que se está multiplicando el pecado de la maldad, la apostasía, la desobediencia, la doctrina de hombres, la doctrina de demonios, en donde tenemos que estar más afirmados porque Jesucristo está pronto que viene por su iglesia. Y que no vaya a acontecer como las 5 vírgenes prudentes que se Mateo 25 y las imprudentes cegaron, aunque tenían la lámpara, pero ya el aceite se la había acabado. Y sabemos que eso es el bautismo y el sello del Espíritu Santo. Hay que cuidarse. Lo que dice
Primera Tesalonicenses 5:19, no descuidar al Espíritu Santo ni dejarlo ir. Entonces, oh, mis hermanos, apercíbanse. Tiempo hay que usarlo más para prepararnos, formarnos, santificarnos, y a la hora que Dios nos envía. Dios les bendiga, les amo.